Hola, queridos amigos. En los últimos días parecía que la felicidad finalmente había sonreído para ellos comidas cálidas mañanas, llevándose a Maya a la escuela, y por la noche los tres abrazados mientras Maya les contaba historias. Pero las tormentas aún no se han ido. Esta mañana, cuando De llevó a Maya a la escuela, Tui, la exesposa que siempre trae consigo viejos temores, apareció de repente bloqueando el coche y diciendo palabras crueles justo frente a Maya. Esa preocupación persiguió a De durante todo el día, haciéndolo trabajar con la mente errante, hasta que sufrió un accidente en la obra. Por la tarde, cuando Huyen y Maya vieron el vendaje en su mano, el miedo en sus corazones resurgió. Y esa noche, bajo la luz amarilla del porche, De tuvo que contarles toda la verdad sobre cómo Tui lo estaba vigilando, las amenazas y la ansiedad que había estado ocultando. Si quieres saber qué más está preparando Tui en la oscuridad, si De será lo suficientemente fuerte para proteger a Huyen y a Maya, y qué paz espera a esta pequeña familia. No olvides dar like para dar más fuerza a De en su viaje enfrentando nuevos desafíos. Te deseo un día tranquilo como Huyen y Maya han logrado calmar la tormenta en el corazón de De. Esa mañana la luz del sol se extendía a lo largo de la pequeña calle que llevaba a la escuela de Maya, creando un ambiente de paz como cualquier otro día normal. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el sonido de los grillos y los sonidos claros de la naturaleza. Maya, alegre, le contaba a Ye las historias nuevas que había aprendido en su clase de baile, con los ojos brillando de felicidad y la cara iluminada por la sonrisa. El entorno a su alrededor parecía detenerse, como si todo estuviera sincronizado con la pequeña felicidad de ellos. Pero justo cuando el coche giró hacia el callejón que conducía a la escuela, esa paz se rompió de repente. Una figura apareció de repente frente al coche. Ye se asustó y de inmediato frenó bruscamente. Maya casi se cae hacia adelante, pero por suerte Ye logró sostenerla a tiempo. El miedo se reflejaba en el rostro de Maya, con los ojos abiertos de par en par, sin entender lo que sucedía. Delante del coche estaba Tui. Seguía igual, el cabello desordenado, los labios rojos brillantes y la piel pálida. Pero lo que hizo que Ye se sintiera helado no fue su aspecto, sino su mirada llena de maldad y frialdad. Tui se acercó, su mirada pasó por Maya de manera indiferente, y luego se detuvo en Ye como si lo estuviera evaluando. ¡Ah! La voz de Tui se alargó, afilada como un cuchillo. «Esta niña no es tuya, y aún así la cuidas tanto». Maya se acurrucó abrazando fuertemente el brazo de Ye, sintiendo una sensación de inseguridad que invadió su corazón. Ye apretó el volante, sus ojos oscurecieron, pero su voz seguía fría, sin un ápice de vacilación. «Tui, muévete». Su voz no fue alta, pero la frialdad de sus palabras hizo que Tui se detuviera por un momento. Sin embargo, ella solo sonrió con desdén, su mirada llena de sarcasmo. «¿Dije algo mal o...? ¿Tienes miedo de que ella se entere de la verdad?» Ye abrió la puerta del coche, salió y se puso frente a Maya como un escudo, listo para enfrentarla. «Yo y tú», dijo apretando los dientes y pronunciando cada palabra con fuerza. «Ya no tenemos nada que ver. Lo que yo haga, a quien cuide, a quien ame, es asunto mío. No hables esas cosas malas frente a ella». Tui dio un paso más cerca, su aliento olía a odio. «¿Crees que vas a librarte de mí, el dinero de la casa? Aún no me has dado nada». Ye soltó una risa, pero no era una risa alegre, sino una risa amarga y cortante. «Tú sigues igual, siempre pensando solo en el dinero». Tui respondió con una mirada afilada, sin ocultar su odio. «No creas que serás feliz mucho tiempo. Vamos a ver mucho más». Maya empezó a sollozar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque no entendía todo, Maya percibió claramente la hostilidad en cada palabra de Tui. Ye inmediatamente se agachó,
La levantó en sus brazos, la abrazó contra su pecho como si quisiera protegerla de todo. «No pasa nada. Estoy aquí». Los pasos de Ye se alejaron como los latidos de su corazón resonando en el aire tranquilo. Frente al aula, Ye bajó a Maya, le secó las lágrimas con cariño y la miró con amor. «Princesita, no tengas miedo. Esa persona no puede hacerte nada». Maya, con una determinación en su voz, sujetó fuertemente la camisa de Ye. Su voz temblorosa pero decidida: «Tío Ye, esa chica, ¿te está molestando?». La pregunta de Maya, aunque pequeña, fue como un golpe en el corazón de Ye. Intentó mantener una sonrisa suave, aunque por dentro su corazón estaba revuelto. Le acarició el cabello su voz suave: «No pasa nada, ella no puede hacerme daño». Maya secó sus lágrimas, inclinó la cabeza y lo miró, luego dijo: «Entonces, no dejes que ella te haga sentir triste». «No me gusta». Ye la abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad y valentía en cada uno de los movimientos de Maya. «Te lo prometo, te recogeré por la tarde. Ve a estudiar bien, ¿vale?». Maya asintió con firmeza. Sus ojos, aunque todavía rojos, estaban llenos de determinación, como si se dijera a sí misma que todo estaría bien. Corrió hacia el aula, pero antes de entrar, se volvió y gritó: «Tío Ye, mamá, huyen. Dice que quien te quiere no tiene miedo de nada. Yo también te quiero». Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, dejando a Ye paralizado. Se quedó allí mirando cómo la figura pequeña de Maya desaparecía dentro del aula. Una lágrima o un sudor difícil de distinguir cayó bajo el sol abrasador de la mañana. Afuera, junto a la puerta de la escuela, Tui seguía allí con una mirada triunfante, como si la batalla acabara de comenzar. Pero Ye no bajó la cabeza. Solo apretó los puños con determinación. Hoy sabía que tenía dos personas a las que proteger más que nunca: Huyen y Maya. El sonido de la mezcladora de cemento retumbaba, el martillo sonaba fuerte, y los trabajadores se llamaban entre sí usando sus apodos. Todo eso formaba una sinfonía caótica de la obra en la mañana. Ye estaba de pie entre un montón de ladrillos desordenados. El sudor corría por su rostro, su camisa empapada de polvo pesada como si fuera parte del aire severo de ese lugar. Pero hoy, algo no era como todos los días. Ye levantaba un ladrillo tras otro, pero sus ojos no realmente los miraban. Sus ojos estaban fijos, vacíos, como si estuviera perdido en un lugar lejano. En su cabeza todo parecía haber perdido claridad. Todo había sido reemplazado por imágenes aterradoras de Maya, de Tui, y las palabras afiladas como cuchillos que seguían resonando en su cabeza, imposibles de borrar. «La niña no es tuya. Aún nos veremos». Esas palabras, esa mirada de Tui, le perforaban la cabeza como martillazos. Cada frase, cada palabra era una herida profunda en su corazón. No podía olvidar ese momento, el instante en que Maya se asustó y se abrazó fuerte a su brazo cuando Tui apareció frente a la escuela. Ye sabía con claridad que su mayor temor en la vida estaba empezando a hacerse realidad. Alguien estaba tratando de tocar la vida de Maya, la persona en quien él había puesto toda su confianza y amor. Dejó el montón de ladrillos sobre la mesa de trabajo, sus manos temblando, incapaz de concentrarse. En su cabeza solo daban vueltas preguntas sin fin. ¿Y si Tui está siguiendo a Maya? ¿Y si ella va a la escuela? ¿Y si ella trata de acercarse a la niña cuando yo no esté? El corazón de Ye latía más rápido, su respiración se hacía pesada como si el mundo entero lo estuviera presionando. Un compañero lo golpeó en el hombro preocupado. «Ye, ¿estás bien? Te ves pálido hoy». Ye reaccionó como si despertara de un sueño. «Ah, estoy bien. Sigamos trabajando». Se inclinó para levantar otro montón de ladrillos, intentando recuperar la calma, pero su mente seguía agitada, y su mano accidentalmente colocó el ladrillo en un mal ángulo. En un segundo, el ladrillo pesado cayó. Rumor.
El ruido del ladrillo cayendo fue como un trueno resonando por toda la obra. Ye no pudo reaccionar a tiempo y un ladrillo cayó directamente sobre el dorso de su mano. ¡Ah! El grito salió de su garganta lleno de dolor y desesperación. Toda la obra se detuvo y todos lo miraron. Un trabajador mayor corrió hacia él apresurado. Ye, suelta la mano, déjame ver, Ye. Apretó los dientes incapaz de soportar el dolor que se extendía por sus huesos. Su mano se hinchó y se puso roja en cuestión de segundos. La sangre empezó a filtrarse de una pequeña herida, pero aún apretó los dientes luchando por controlarse. Estoy bien. Bien, casi te rompes la mano. ¿Sabes? Un compañero alarmado lo miró con los ojos muy abiertos. Ye, ¿qué te pasa hoy? Estás muy distraído. Ye no respondió. No podía responder. No podía decir que su mente estaba siendo invadida por imágenes de Maya de Tui, de cosas que no podía controlar. Tenía miedo de que si lo decía todos se preocuparían e intentarían detenerlo, pero no podía dejar que nadie supiera lo débil que estaba. 2 trabajadores lo llevaron a una esquina del refugio. Uno fue a buscar un botiquín de primeros auxilios y comenzó a desinfectar la herida. Cuando el medicamento tocó su piel, Ye se estremeció. No solo por el dolor, sino por el miedo que se desbordaba más fuerte que cualquier dolor físico. En ese momento en sus ojos no había una herida en su mano, sino el temor de que su mano ya no fuera lo suficientemente fuerte para proteger a las personas que amaba. Un amigo se sentó a su lado con voz preocupada. Ye, ¿estás seguro de que no te pasa nada? Ye miró su mano vendada, luego negó con la cabeza, intentando forzar una sonrisa débil. Solo estoy un poco cansado. Pero en lo más profundo de su ser sabía claramente que hoy no era solo cansancio. Hoy era la preocupación por Maya y Huyen que lo estaba asfixiando poco a poco. Era una fatiga invisible, una impotencia que no podía compartir con nadie. Y este accidente solo era un recordatorio doloroso de que, a partir de ahora, solo un segundo de distracción podría hacerle perder lo más importante en su vida. Ye apretó con fuerza el puño de su otra mano. Sus ojos brillaron con una determinación inquebrantable. No. Nadie se va a meter con ellos. Ni siquiera Tui. Esa era la promesa, el juramento que se hizo a sí mismo. Cualquiera que se atreviera a amenazarlos no lo dejaría pasar, porque sabía que con solo un minuto de descuido, un segundo sin estar alerta, podría perder lo que más amaba, y Ye no dejaría que eso ocurriera. Esa tarde el cielo estaba gris, cubierto de nubes ligeras, como si estuviera a punto de llover, pero no llovió. El ambiente estaba en silencio, como si todo estuviera tratando de mantener la calma antes de algo que iba a ocurrir. El aire se sentía pesado, como si algo indescriptible estuviera por suceder. La vieja puerta de madera de la casa de Huyen se abrió con el sonido familiar de sus bisagras. Ye entró cada paso dado con suavidad, como si quisiera alargar el tiempo, como si quisiera que todo pasara más despacio, para que Huyen no viera de inmediato el vendaje blanco en su mano. Pero a veces, por más que uno intente, lo que tiene que suceder, sucede. Huyen estaba en el jardín trasero cuidando su canasta de verduras. Su cabello volaba ligeramente con la brisa de la tarde. Al escuchar los pasos de Ye, ella se dio vuelta y cuando sus miradas se cruzaron, su voz se ahogó. Se quedó parada con los ojos bien abiertos, mirando fijamente el vendaje en su mano. «¿Tú? ¿Qué te pasó?» Su voz se quebró temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. Ye intentó sonreír, intentó decir algo para tranquilizarla, pero esas palabras se quedaron atoradas en su garganta. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. «No pasa nada. Solo
Ye-Huyen casi gritó, sus manos se apresuraron a tomar su muñeca temblando tanto que Ye pudo sentir el miedo que se expandía en su corazón. Su mirada parecía querer quitarle el vendaje como si quisiera ver la herida leer el dolor que él había estado ocultando. Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿Quién te hizo esto? Se detuvo por un segundo. El miedo que ella había estado intentando esconder durante los días anteriores se desbordó incontrolable. Su cuerpo temblaba, sus labios estaban apretados, pero sus ojos estaban llenos de preocupación, llenos de preguntas sin respuesta. ¿Tui? ¿Fue por Tui? Esa pregunta fue como un golpe en el pecho de Ye. Bajó la cabeza sin atreverse a mirar a los ojos de Huyen. Pero justamente esa mirada esquiva hizo que el corazón de Huyen se rompiera. Ella puso su mano sobre su pecho como si le suplicara que le dijera la verdad, como si quisiera conocer la verdad detrás de todo. Por favor, dime la verdad. No me ocultes más. Tengo miedo. Su voz se rompió incapaz de contenerse y las lágrimas cálidas comenzaron a rodar cayendo sobre la muñeca de Ye. Ella ya no era la mujer fuerte y decidida de siempre. Era una mujer aterrada de perder a la persona que amaba. Que llegues así de tu trabajo. No lo soporto. Pensé que algo te había pasado. Ye ya no pudo mentirse a sí mismo. Apretó la mano de Huyen con suavidad pero con firmeza, sus ojos llenos de ternura pero también con una profunda tristeza. Solo tuve un pequeño accidente en la obra, fui descuidado. Nadie me pegó. De verdad. Los ojos de Huyen se enrojecieron. No lo dejó de mirar ni un segundo, como si una palabra incorrecta de él pudiera hacerle perder toda la confianza que tenía en él. Ye asintió por primera vez. En el día se atrevió a mirarla a los ojos, esos ojos que parecían ser la única fuente de luz en su oscuridad. De verdad. Pero... lo siento. Te hice preocupar. Huyen lo miró, sus labios apretados, pero no pudo evitar que las lágrimas siguieran cayendo. Intentó mantener la calma, pero su voz traicionó el dolor en su interior. Ella lo ayudó a sentarse en el umbral. Su mano no se separó de la suya, como si tuviera miedo de que en un segundo él desapareciera de su vista. Ella se sentó a su lado, aún respirando con dificultad por el miedo que sentía. ¿Te duele? Déjame ver. Déjame traerte medicina. Ye sonrió suavemente, una sonrisa ligera pero llena de agotamiento, como si hubiera pasado por una batalla sin nombre. Puedo soportarlo. Lo que más temo es que tú llores por mí. Huyen rápidamente se limpió las lágrimas intentando sonreír, pero su voz seguía temblando. No estoy llorando. Solo estoy un poco preocupada. Pero ella sabía y Ye también lo sabía. Solo él entendía que la preocupación en sus ojos no podría borrarse fácilmente. Sin Maya en casa, el patio se volvió inquietantemente silencioso. Solo se escuchaba el viento soplando fuerte por el techo de zinc, las hojas cayendo aquí y allá, y el latido acelerado de dos personas que se sentaban juntas buscando consuelo en la presencia del otro. Ye levantó la mano y suavemente secó las lágrimas que aún quedaban en los ojos de Huyen, su mirada cálida pero decidida. Te prometo que no dejaré que pase nada más. Ni en la obra ni por parte de nadie. Huyen lo miró, la preocupación aún estaba ahí, pero en sus ojos había algo más. No era miedo sino confianza. Una confianza frágil pero también muy real. Y eso era lo que Ye más temía perder si no podía protegerlos. Ye hizo una promesa silenciosa a sí mismo. La fuerza de Huyen era la motivación más grande para que él siguiera luchando. Nadie podía tocarlos, ni siquiera Tui. Desde lejos se escucharon los pasos rápidos de un niño, y poco después la voz de Maya resonó.
Tío Ye, ya volví, Ye. Estaba sentado frente al porche con la mano vendada descansando sobre su muslo. Apenas escuchó la llamada de Maya, sus ojos se suavizaron al instante. Maya corrió hacia él como un viento con los ojos abiertos de par en par al ver la mano vendada. Tío Ye. Dios mío, te has hecho daño. La niña tocó su mano con delicadeza, su pequeño rostro reflejaba una ligera preocupación. ¿Te duele? Fue esa mujer la que te hizo esto. La pregunta salió demasiado rápido, y tanto Ye como Huyen se quedaron petrificados. Huyen, que venía detrás al escuchar esto, se detuvo de golpe. Espera, Maya. ¿De quién hablas? Maya miró a su madre y sin pensarlo respondió. La mujer que estaba frente al coche esta mañana, mamá. Ella le habló raro a tío Ye. Vi que él se asustó, así que yo también me asusté. Al escuchar esto, el rostro de Huyen palideció. Ella lo miró fijamente a Ye. Su mirada no era de enojo ni de reproche, sino llena de miedo. ¿Quién es? ¿Quién estaba frente al coche contigo? Y Maya Ye permaneció en silencio. Un segundo. Pero para Huyen ese segundo de silencio fue como cientos de latidos perdidos. Se acercó a él Ye. ¿Qué más me estás ocultando? Su voz tembló levemente. No era enojo, sino miedo tan profundo que le impedía respirar. Ye bajó la mirada y puso su mano sobre la cabeza de Maya. Nadie me hizo daño. Fue un accidente en la obra. Fui descuidado. Eso es todo. Pero Maya miraba a Ye con esos ojos pequeños que no podían ser engañados. Pero esta mañana tú temblabas cuando esa mujer te habló. Al escuchar esto, el corazón de Huyen se apretó. Se sentó junto a Maya y luego levantó la cabeza para mirar a Ye. Su voz era suave pero llena de dolor. ¿Tui? ¿Verdad? Ye realmente no quería decirlo, pero la mirada tan pura y sincera de Huyen hizo que no pudiera seguir evadiendo. Suspiró y asintió levemente. Esta mañana, cuando llevaba a Maya a la escuela, Tui me encontró en la puerta. Huyen cerró los ojos como si alguien le apretara el pecho. Maya miró preocupada a su madre y luego a Ye. ¿Quién es esa mujer, mamá? No me gusta ella. Huyen abrazó a su hija y le acarició la espalda. No pasa nada, cariño. Tienes a mamá y a tío Ye aquí. Ye observó a las dos, su pecho lleno de culpa. Se acercó más y habló lentamente. Lo siento por no haberte dicho antes. Es que no quería que te preocuparas. Huyen abrió los ojos. En su mirada había miedo, dolor y una confianza que se tambaleaba por el miedo al hombre frente a ella. Yo tengo miedo, porque no me dijiste nada. Tu silencio me asusta más que todo lo demás. Ye bajó la cabeza. Maya miró a los dos, luego abrazó el cuello de Ye. Tío Ye, no dejes que esa mujer te haga sentir mal. Yo no me gusta ella para nada. Ye abrazó a Maya con ternura, apretándola suavemente. Huyen se levantó murmurando, a partir de ahora, si pasa algo relacionado con ella, tienes que decírmelo. Somos una familia, no tienes que cargar con esto solo. La brisa de la tarde pasó trayendo consigo el olor a tierra mojada y el perfume del cabello de Huyen recién expuesto al sol. Ye la miró, su mirada más profunda, más cálida, como si estuviera haciendo una promesa en silencio. Esa noche, una conversación entre los dos tendría que llevarse a cabo, porque hay cosas que si no se dicen, se convierten en miedos más grandes que cualquiera podría imaginar. Esa noche la pequeña casa estaba sumida en la suave luz amarilla de las lámparas. Maya ya dormía profundamente, sus pequeñas manos aún aferradas al osito de peluche, como si temiera perder algo que le era muy querido. Huyen cubrió a su hija con la manta, luego salió al porche. Ye estaba sentado allí con la mano vendada, la mirada perdida en el oscuro cielo, más allá de la puerta. Ya no había sonrisa. Ya no había la calma habitual. Solo la silueta de un hombre que llevaba algo pesado en su corazón.
Huyen se sentó junto a él tocando suavemente la mano que no estaba herida, tío Ye. Cuéntame todo. Ya no aguanto más adivinar. Ye permaneció en silencio unos segundos. Unos segundos que parecieron durar tanto como el viento que pasaba por el techo. Finalmente suspiró y habló en voz baja. Hoy, Tui me bloqueó el coche cuando llevaba a Maya a la escuela. Huyen apretó la mano con fuerza. Su corazón se apretó como si alguien lo estuviera aplastando. ¿Qué te dijo ella? Ye miró al suelo. Dijo que Maya no es mi hija. Luego me reprochó por cuidar a la niña de esa manera, le molestaba. El rostro de Huyen se puso blanco al instante. Se llevó la mano a la boca como si intentara evitar que su llanto estallara. Ella se atrevió a decir eso frente a la niña. Ye asintió. Maya estaba tan asustada que se aferró a mí. Yo estaba enfadado, pero no quería que viera que perdía el control. Huyen miró al suelo respirando agitadamente. ¿Cuántas veces más has encontrado con ella? Ye guardó silencio. Ese silencio era más aterrador que cualquier respuesta. Huyen cerró los ojos, las lágrimas cayeron silenciosamente, pero como un dolor punzante. No necesitas ser fuerte frente a mí. Solo por favor no guardes silencio. El silencio me confunde. Ye se giró y tomó su mano. Lo siento, solo no quería arrastrarte a ti y a Maya a mis problemas del pasado. Huyen negó con la cabeza y lo miró fijamente a los ojos. Pero ya somos una familia, Ye. Si tú sufres, yo también sufro. Si tienes miedo, yo también lo tengo. Esas palabras hicieron que ambos se quedaran callados. Se abrazaron largo rato bajo el porche de la casa donde el viento de la noche soplaba, pero no podía enfriar el calor entre los dos.